Buen día para todos. En esta sesión nosotros vamos a hablar acerca de la organización funcional del sistema digestivo, ¿sí? Digamos, iniciando por lo que es el sentido del gusto y pues también vamos a definir lo que significa sabor. Entonces tenemos que, como ustedes ya lo habrán visto en su parte de anatomía, su parte de histología, entonces esa organización general del tracto digestivo involucra, ¿sí?, de que este básicamente es un tubo hueco. ¿Sí? Este es un tubo hueco, básicamente inicia en la boca, va a terminar en el ano, ¿sí? En el transcurso entonces, nos vamos aquí, la boca, el ano, entonces todo el recorrido es básicamente el tubo hueco del que estamos hablando, y vamos a observar que en esas paredes de ese tubo hueco, esas mucosas, van a ver una gran cantidad de glándulas que secretan diferentes tipos de sustancias. Allí vamos a encontrar diferentes tipos de células, ¿sí?, todas relacionadas con esa función digestiva. Además de esto, pues vamos a encontrar algunos órganos y accesorios que realizan también secreciones asociadas, vamos, o implicadas en todo este proceso de digestión. En la boca, pues, también sucede una cuestión similar. En la boca, pues, nosotros vamos a tener, además, digamos, asociadas unas glándulas, ¿sí?, que realizan secreciones, y vamos a tener, en este caso, una estructura muy importante que viene a ser la lengua, ¿sí?, que contiene unas estructuras, ¿sí?, que permiten realizar un reconocimiento de las sustancias que entran a la boca. Entonces, aquí entra la importancia, digamos, de la lengua y de los receptores, los quimiorreceptores que hay, y los quimiorreceptores de gusto, ya que esos quimiorreceptores, digamos, en cuanto a la digestión, pueden estar implicados principalmente en la fase cefálica. Obviamente nos permite discriminar y reconocer diferentes sustancias, pero también está implicada en esta fase cefálica de la digestión, como veremos posteriormente. Entonces, digamos, en toda esta parte de la organización funcional del sistema digestivo, pues vamos a comenzar con este tema de gusto y sabor. Posteriormente vamos a ver lo que, digamos, las secreciones que se realizan en el tracto digestivo, la motilidad o el control neurohormonal. Vamos a observar, digamos, cómo son nuestros sistemas de regulación. Vamos a observar cómo es la absorción de agua y electrolito, la digestión y absorción de las diferentes macromoléculas, carbohidratos, proteínas, grasas, también de algunos micronutrientes, y vamos a observar esa función hepática o la función del hígado como órgano implicado en la función metabólica. Entonces vamos a comenzar con gusto y sabor. Entonces, si nosotros observamos aquí a esta persona, ¿sí?, entonces puede que esa hamburguesa se vea deliciosa, pero lo que finalmente va a determinar si lo ingerimos o no va a ser ese reconocimiento que se hace, digamos, en esos receptores que están ubicados en la lengua. Puede que se vea que su aspecto sea, digamos, supremamente agradable, llamativo, puede que huela rico, pero si finalmente, por ejemplo, si está supremamente salada, entonces eso es reconocido a nivel del gusto, y podemos simplemente, digamos, descartar el ingerir ese alimento. O puede ser que el alimento, algún tipo de los componentes de esa hamburguesa esté dañado. Entonces eso va a ser discriminado principalmente por la lengua cuando la estemos degustando. Entonces el sentido del gusto básicamente, digamos, nos informa, ¿sí?, sobre, digamos, la disponibilidad de algún tipo de alimento, si es palatable o no, y básicamente también informa de si estamos posiblemente ingresando algún tipo de sustancia peligrosa a nuestra boca. Básicamente con el sentido del gusto se inician procesos fisiológicos relacionados con la digestión, como los mencioné anteriormente y que vamos a ver posteriormente en una clase más adelante. Por ejemplo, en la fase cefálica de la digestión, el simple hecho de poder degustar algún alimento puede desencadenar, por ejemplo, secreciones gástricas. Y vamos a observar de que esas digamos, células que están implicadas en este proceso de quimiorrecepción, en el sentido del gusto, son básicamente células epiteliales especializadas. Observamos acá, a diferencia de lo que sucede en el sistema olfatorio,
cuyas células sensoriales van a ser neuronas. Si las dendritas de las neuronas están allí dispuestas, eso sucede en el sentido del olfato, que es también, digamos, un sentido que usa quimiorrecepción, el del gusto también. Entonces permite discriminar los diferentes tipos de alimentos, si está salado, ¿sí? Permite discriminar si está ácido, si posiblemente puede ser un veneno, ¿sí? Y pues permite determinar, digamos, otro tipo de sabores y perdón, de las modalidades del gusto y otro tipo de sabores. Entonces nosotros vamos a observar que, digamos, la estructura macroscópica, ¿no?, que está asociado con este sentido, pues van a ser principalmente las papilas que se encuentran en la lengua. Nosotros vamos a encontrar acá, digamos, tres tipos diferenciados de papilas. Unas van a ser las papilas foliadas, que generalmente se encuentran en la parte, digamos, posterolateral de la lengua, esta región, o sea, la parte posterior, ¿sí? Y en la zona lateral vamos a observar unas estructuras, unas papilas circunvaladas que están sobre todo hacia la parte posterior, atravesando toda la superficie de la lengua, que son estas, tenemos acá. Y vamos a encontrar otro tipo de papilas que van a ser las fungiformes, que se encuentran sobre todo en la periferia de la cara dorsal, ¿sí?, de la lengua, que es todo esto que tenemos acá. ¿Listo? Todo esto que tenemos acá. Entonces aquí podemos observar unas micrografías de esas, digamos, de esas papilas gustativas. Vamos a observar entonces que, por ejemplo, esta vez son las papilas fungiformes. Aquí observamos esta flechita, nos están indicando algo importante, como vamos a ver ahora. La C nos está indicando unas papilas circunvaladas, sería esto que tenemos acá. Está mostrando esta porción, esto que tenemos acá, y acá hay unas flechitas apuntando unas estructuras, y vamos a observar también la D, que serían unas papilas foliadas, y aquí tenemos entonces las flechas señalando unas estructuras. Entonces, ¿a qué corresponden esas estructuras? Esas estructuras corresponden a los botones gustativos que están ubicadas en esas papilas. Entonces ya es su parte de anatomía, digamos, anatomía e histología, ya habrán visto esto de una forma más detallada. Vamos a encontrar que esas papilas contienen esos botones gustativos, y los botones gustativos entonces se componen de distintos tipos de células. Entonces vamos a encontrar unas células gustativas, que son las que propiamente reconocen una de esas modalidades de gusto, y hay unas células de soporte, ¿listo?, y estas hacen sinapsis entonces con una vía sensorial aferente, perdón, que lleva la información hacia el sistema nervioso central. Entonces, ¿nosotros qué tenemos acá? Nosotros tenemos que lo que se ha descrito es que las papilas foliadas básicamente dan cuenta de un 25% de todos los botones gustativos que se encuentran en la lengua. Las circunvaladas dan cuenta de alrededor de un 50%, y las fungiformes tienen alrededor de un 25% de todos estos botones gustativos, o también llamadas yemas gustativas. Entonces estos botones gustativos, como ya lo he mencionado, entonces se compone de la célula gustativa, unas células de soporte, y vamos a tener como característica de que la célula gustativa presenta unas microvellosidades que son expuestas en la superficie de la lengua a través de lo que se conoce como el poro gustativo. Entonces, esas microvellosidades finalmente son las estructuras a través de la cual se realiza de una u otra forma el reconocimiento, digamos, gustativo de las diferentes modalidades de sabor. Para tener en cuenta aquí, entonces, en los humanos se encuentran, o lo que se ha descrito es que hay en promedio alrededor de 4000 botones gustativos, pero eso puede variar ampliamente entre las personas, teniendo algunas que, digamos, unas personas pueden contener solo 500 botones gustativos, algunas otras 20.000. Y también debemos tener en cuenta de que estos botones gustativos están en constante, digamos, ciclos de crecimiento y muerte, o sea, ellos se van digamos, regenerando, pero eso depende
si hay conexión o no con las neuronas sensoriales, ya que si, por ejemplo, hay denervación de estos botones gustativos, entonces simplemente ellos se degeneran, ¿sí? Simplemente se degeneran y, digamos, se pierde esta estructura. Aquí podemos observar una micrografía de un poro gustativo, observamos las microvellosidades que estas células se exponen, digamos, hacia la superficie de la lengua a través del poro gustativo que tenemos aquí. Aquí observamos una microvellosidad, sale, por aquí se observan otras que están siendo expuestas hacia esa superficie. Y entonces vamos a mirar cómo es esa percepción del gusto. Entonces, lo que se ha caracterizado en cuanto al gusto es que hay, o se distinguen, digamos, generalmente, o lo que se acepta más ampliamente, digamos, son 5 modalidades de gusto, ¿sí? O 5 sensaciones gustativas. Unas van a ser el dulce, ¿cierto? Otras van a ser el salado, otras van a ser básicamente el ácido, otras vienen a ser los amargos, el ácido también es el mismo agrio, y otro va a ser el sabor umami, aunque ahora se están hablando de otras modalidades de sabores. Por ejemplo, se habla de unos receptores de lípidos, ¿sí? O básicamente ácidos grasos, que nosotros podemos discriminar en nuestra lengua. Pero pues en este caso solamente vamos a hablar de las 5 modalidades reconocidas, ¿sí? El dulce, el salado, el ácido, el agrio y el umami. ¿Qué permite entonces esta transducción gustativa? Entonces, esta transducción gustativa lo que va a favorecer o lo que permite es llevar información sobre la identidad y la cantidad de cada uno de los estímulos. ¿Sí? Si hay, digamos, cloruro de sodio, ustedes tienen alguna, no sé, supongamos un caldo, tiene cloruro de sodio, uno dice, bueno, uno reconoce, tiene sal. O si usted le pone azúcar, dice, este caldo está con azúcar, sabe feo, si tiene sal, bueno, sabe rico, y puede discriminar de si hay poca sal o mucha sal. Si hay muchísima sal, generalmente causa aversión, digamos, al ser degustado. O sea, eh, tendemos a eliminar. Obviamente se ha también determinado de que las sustancias que son sápidas, o sea, que generan sabor, como por ejemplo ácido cítrico, los ácidos, ¿sí? Tienen umbrales de concentración o de detección relativamente altos, 2 milimolar, el cloruro de sodio 10 milimolar, el azúcar 20 milimolar. Pero cuando vamos a hablar de sustancias peligrosas, como por ejemplo las amargas, que son potencialmente peligrosas, esos umbrales de detección pues son supremamente bajos y obviamente eso tiene, digamos, un sentido lógico, tiene una lógica y es el poder discriminar con menores cantidades de sustancia alguna que pueda ser tóxica para el cuerpo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la quinina, 0,008, o sea, es básicamente 1000 veces menos que el umbral que se tiene para la sal. ¿Sí? Y aquí para la estricnina se tiene alrededor de 10.000 veces menos. También es sabido por nosotros, creo que todos han podido experimentar eso de que dependiendo de la modalidad de sabor de que estemos hablando, de esta modalidad puede generar o no muecas, ¿sí? Puede generar, por ejemplo, fruncidos de la boca, secreción salival masiva, y pues obviamente esto es más de una u otra forma, digamos, evidente cuando estamos hablando de algo que puede ser dulce, ¿sí? Esto puede ser dulce, entonces el dulce, pues como vamos a ver más adelante, vamos a mencionar, eh, evoca sensaciones de placer, mientras que por ejemplo lo agrio o ácido genera, por ejemplo, digamos muecas o función de la boca. En esa transducción gustativa también hay que tener en cuenta de que la sensibilidad no es constante a través de la vida de la persona. Lo que se ha observado es que esa sensibilidad decrece con el paso de los años, entonces por eso es que no sé si alguna, por ejemplo, cuando cocina la abuela en la casa, la comida generalmente puede ser un poco más salada de lo normal, debido a que en ellos esa sensibilidad va disminuyendo, ¿sí? Obviamente esa sensibilidad va a ser mucho menor que la que tiene un niño, ¿sí? O un joven, pero pues
naturalmente se va perdiendo como muchos de los otros sentidos digamos, que tenemos en nuestro cuerpo, que a medida que avanza la edad se van deteriorando. Pero entonces, ¿cómo se da entonces, digamos, la transducción de las diferentes modalidades de gusto? Entonces, las diferentes modalidades de gusto se han clasificado por su forma de transducción en dos formas diferentes, uno mediados por canales iónicos. Entonces vamos acá, en esta parte, las modalidades de gusto asociadas a esta, digamos, a esta forma de transducción, pues va a ser el salado y el ácido, en el cual vamos a observar unos canales iónicos que permiten el paso de una u otra forma de los cationes, o aquí podemos tener digamos, una proteína, que es un complejo canal, que puede ser sensible a protones, y pues permite la entrada a los diferentes cationes que despolariza la célula de forma general. Vamos a ver un poco esto más en detalle. Y la otra clasificación es, digamos, la transducción de las modalidades de sabor dulce, umami y amargo, mediados por receptores acoplados a proteína G. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Los receptores acoplados a proteína G, cuando reconocen, o bueno, cuando la molécula, digamos, afín se une a él, entonces desencadena una cascada metabólica, produciendo entonces la liberación de un neurotransmisor, aquí también sucede lo mismo, y finalmente pues enviando la información a través de esos aferentes sensoriales. Entonces, ¿cómo se da la transducción de estímulos salados? Entonces, para la transducción de los estímulos salados, nosotros vamos a observar básicamente que en esa célula gustativa, en su membrana celular, sobre todo, digamos, en las microvellosidades, esto es esquemático, eso sería principalmente la microvellosidad, entonces allí hay unos canales epiteliales de sodio. Estos canalcitos van a estar abiertos y van a permitir la entrada de sal desde la parte externa hacia el interior de la célula. Por ejemplo, cuando comemos algo muy salado, entonces esa concentración externa de sal, nuestra celular de sal, va a ser bastante alta y la sal va a tender a entrar. Entonces, al entrar la sal, despolariza la célula, despolariza la membrana, esto favorece la apertura de un canal de calcio dependiente de voltaje, el calcio entra y esto va a facilitar la fusión de vesículas previamente cargadas con un neurotransmisor y la información entonces se envía a esa aferente sensorial. Aquí podemos observar, básicamente, digamos, canalcito que está implicado, un canal epitelial de sodio. Por otra parte, entonces la modalidad de sabor ácido, pues también está, digamos, mediado por un canal, aunque en este caso el canal es un canal catiónico, o sea, que permite el paso de diferentes cationes al interior de la célula, pero este canal catiónico es sensible a protones. Aquí hay un error, digamos, en la gráfica. Básicamente el ácido lo que hace es estimular, aquí sería básicamente un signo más, el ácido estimula la apertura del canal. ¿Sí? Este canal es un complejo, básicamente constituido por dos tipos de proteínas, una PKD1L3 y una TRPP3. ¿Sí? La TRPP3 es básicamente la que me determina ese canal catiónico que permite el paso, pues, de las diferentes iones hacia el interior de la célula. Por ejemplo, puede ser sodio, puede ser calcio, puede ser el mismo protón, el mismo ácido puede entrar a través de él y producir la despolarización de esa membrana, de esa célula gustativa, y al producir la despolarización, entonces lo que va a favorecer es la apertura de unos canales de calcio dependiente de voltaje que permite la entrada de calcio, y este calcio entonces lo que va a favorecer es de una u otra forma la fusión vesicular y la liberación de un neurotransmisor que va a enviar información hacia la aferente sensorial. Digamos que estos canales sensibles a ácido, pues también se tiene de que, como hipótesis, que puede ser un canal de ese tipo, un HCN, pero pues, digamos, eso todavía está en estudio. Bueno, entonces, ahora pasando a las modalidades de gusto, que son digamos, que son transducidas mediante un receptor acoplado a proteína G.
vamos a observar que, pues como lo mencioné anteriormente, en ellos se desencadena una cascada metabólica que conlleva despolarización de la célula y finalmente la transmisión del estímulo hacia esa aferente sensorial. Aquí debemos tener en cuenta que entonces esos receptores, ¿sí?, digamos, están constituidos por una familia de genes que básicamente son dos principales. La primera es la T1R y la segunda es la T2R, en la cual vamos a tener que tanto digamos, la modalidad de gusto dulce como la modalidad de gusto umami, sus receptores están conformados por subunidades que pertenecen a la familia T1R. Entonces T1R1, acá observamos T1R1, T1R2, y una cuestión en común es que esta subunidad, digamos, es común para ambos, la T1R3. Esa subunidad es común para ambos. Y para la, digamos, la modalidad de gusto amargo, estos tipos de receptores, digamos, también son dímeros, están conformados por subunidades de la familia T2R. ¿Sí? De estas unidades de la familia T2R, pues se encuentra una cantidad bastante amplia, alrededor de 30 diferentes, que pues digamos facilitan el reconocimiento de las diferentes sustancias amargas, que en general son sustancias que pueden ser tóxicas para nosotros. Vamos a ver eso un poco mejor. Entonces la transmisión de estímulos dulces, como ya lo mencionamos, el receptor se compone de una subunidad T1, R2 y T1, R3. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Cuando llega, digamos, el ligando o un, digamos, agente que es dulce, que activa ese canal, entonces se desencadena la cascada metabólica mediada por una fosfolipasa C, que lo que va a hacer es clivar, digamos, un fosfatilinositol difosfato en diacilglicerol y en inositol trifosfato. Entonces este inositol trifosfato va a facilitar o va a ir hasta el receptor de inositol trifosfato que está en el retículo endoplasmático y facilita la salida de calcio desde el retículo endoplasmático. Pero también por otra parte, que no está muy bien dilucidado, aquí parece que fuese el calcio el que lo activa, parece que, digamos, cascada abajo, se puede también activar un canal que se denomina canal TRPM5, que va a facilitar la entrada de sodio y esto va a facilitar también la despolarización de la membrana, que a su vez va a inducir la apertura de un canal de calcio dependiente de voltaje para la entrada de más calcio. Entonces, todo este calcio que se incrementa a nivel del citoplasma celular, pues va a favorecer la fusión vesicular, como ya hemos mencionado, entonces la liberación del neurotransmisor y la transmisión del estímulo hacia la aferente sensorial. En el caso del sabor umami, entonces aquí vamos a tener que ese receptor está compuesto por la subunidad T1R1, que tenemos acá, y T1R3. Sucede algo similar a lo que hemos hablado, ¿sí? Entonces, se da la cascada metabólica, como hemos mencionado anteriormente, supongamos que activa una fosfolipasa C que cliva este fosfatilinositol-difosfato, se genera la misma cascada metabólica, se activa el canal TRPM5, ¿cierto? Esto facilita la entrada de sodio, polarización de membrana, que va a facilitar la apertura de un canal de calcio dependiente de voltaje, incremento en los niveles de calcio a nivel de citoplasma, fusión vesicular y transmisión de ese estímulo hacia la aferente sensorial. Es donde nosotros entonces encontramos esta modalidad de gusto umami. Generalmente esta modalidad de gusto encontramos, por ejemplo, en el glutamato monosódico, ¿sí?, o la salsa de soya, que contiene bastante glutamato monosódico, generalmente dado por el glutamato como tal, que es el que desencadena este tipo de, digamos, percepción. Finalmente vamos a tener la transducción de estímulos amargos, ¿sí? La cascada es similar, digamos, se llega alguna molécula amarga,
un ligando amargo se une a su receptor, desencadena la misma respuesta que hemos observado anteriormente, pero aquí vamos a tener de que hay una proteína específica, ¿sí? En ese, digamos, complejo de proteínas que acompañan al receptor, del receptor acoplado a proteína G, que se llama la gusducina, y parece ser que esta gusducina, pues de una u otra forma permite el reconocimiento, o mejor reconocimiento de las sustancias, o está implicado en ese reconocimiento de las sustancias de la modalidad de gusto amargo. En todas las tres modalidades, como vimos, está implicado este canal TRPM5. Esa es una característica importante a tener en cuenta. En la modalidad de salado y de ácido, este canal no juega allí. Tengan presente eso. Donde nosotros podemos encontrar sabores amargos, entonces, por ejemplo, en el café, en el café que tomamos, el chocolate, el cacao tiene moléculas amargas y digamos, otro tipo de moléculas que algunas veces ingerimos, sobre todo en las plantas se presenta más que todo ese tipo de moléculas. ¿Cómo es esa quimiorrecepción gustativa periférica? Entonces, como le hemos hablado, en la lengua, entonces hay unas papilas, ¿cierto? Las papilas gustativas que contienen los botones gustativos, y lo que sucedió acá es que inicialmente, por allá por 1900, Hannig, ¿sí?, propuso un mapa de la lengua. En ese tiempo se hizo un experimento para saber en qué parte digamos, se reconocían los diferentes sabores, y él obtuvo básicamente, digamos, una respuesta como la que tenemos acá, donde se dividía por zona la lengua dependiendo de la modalidad de sabor, ¿sí? Entonces, digamos, esto fue mal interpretado. Entonces se estableció de que solamente lo amargo se puede detectar en la parte posterior de la lengua, lo ácido hacia los lados, el sabor dulce y umami hacia la punta de la lengua, y lo salado también. Entonces, pero él nunca estableció de que esto fuese así, simplemente que, digamos, la cuestión aquí era que los umbrales de detección pueden variar en la superficie de la lengua, debido principalmente a diferentes umbrales de respuesta. Ya más actualmente, o ya más recientemente, entonces, lo que se ha observado es que todas las modalidades de sabor se pueden percibir en todas las diferentes papilas gustativas, y por ende en los diferentes botones gustativos. Los botones gustativos se componen de un grupo de células que pueden, digamos, diferentes células que contienen cada una modalidad de sabor específico, una modalidad de gusto específico, perdón, no sabor, de gusto específico. Entonces, donde nosotros encontramos los botones gustativos, vamos a encontrar que hay percepción de las diferentes modalidades de gusto, como el amargo, salado, ¿cierto?, el dulce, el umami y el ácido. Pero entonces, ¿cómo es que, digamos, se codifica esa información que se genera en cada uno de los botones gustativos para ser enviados hacia el sistema nervioso? Entonces resulta que eso que acabé de mencionar, pues ha sido objeto de estudio, ¿sí? Aquí, pues, vamos, en este caso, les dejo la referencia, el artículo, ¿sí? Eso ahí ya se ha estado estudiando arduamente. Y se tienen dos modelos, ¿sí? Se tiene un modelo de la línea etiquetada, que hace referencia a que cada una de las células gustativas, digamos, hace aferencias solo con un tipo de neurona sensorial, ¿sí? Pueden ser dos, por ejemplo, aquí como se observa, estas dos pueden compartir la misma neurona sensorial, o pueden ser independientes, pero llevan solamente una modalidad de gusto. Esta aferente sensorial lleva solo una modalidad de gusto. Aquí tenemos otra que puede estar compartiendo, ¿sí?, digamos, diferentes células gustativas de la misma modalidad de gusto. Lleva solamente una modalidad de gusto, esta aferente sensorial. Lo mismo sucede con esta que tenemos acá. Estas dos comparten una aferencia sensorial. O sea, cada aferencia sensorial lleva una y solo una modalidad de gusto.
Vamos a tener otro modelo que se denomina el modelo de fibras cruzadas, o entrecruzadas, en la cual, por ejemplo, aquí, esta célula gustativa expresa, digamos, receptores de diferentes modalidades de gusto, y entonces vamos a tener aquí, por ejemplo, este que cada célula expresa uno y solo un tipo de receptor, pero la aferencia sensorial entonces puede estar, digamos, haciendo sinapsis con diferentes células gustativas. Digamos que la evidencia apoya principalmente al modelo de línea etiquetada, aunque pues cada una tiene sus, digamos, sus personas que lo apoyan o lo defienden y detractores, pero la que más evidencia acumula es esta que tenemos acá, ¿sí? El modelo de línea etiquetada, en la que una aferencia sensorial solamente va a llevar una modalidad de gusto, y esa aferencia sensorial pues está haciendo sinapsis solo con las eh, células gustativas que tienen dicha modalidad de gusto. Pues aquí tenemos, acá hace referencia el modelo de línea etiquetada. Entonces si vamos a tener una célula gustativa para dulce, simplemente eso se envía, digamos, unidireccionalmente a través de una línea sensorial hasta el sistema nervioso central y se decodifica como dulce. Pero ¿qué sucede en el modelo de líneas cruzadas? Entonces aquí hay, digamos, se debe tener básicamente eh, un análisis, o se debe, vamos a tener una red neuronal que analiza un patrón, ¿sí?, para determinar de qué es dulce. Una vez se tiene entonces esa, digamos, codificación de las diferentes modalidades de gusto a nivel periférico, entonces llegan a una vía nerviosa gustativa y vamos a observar de que esos botones gustativos van a estar inervados principalmente por aquí tenemos el nervio craneal, ¿cierto? Perdón, aquí tenemos el nervio craneal 7, que es el nervio facial, a través del nervio de la corda tímpani. Este va a inervar principalmente las tres, digamos, los dos tercios iniciales de la lengua, que es esto. Va a estar inervando todas esas papilas gustativas, principalmente fungiformes. Vamos a tener también, a través del nervio glosofaringeo, este que tenemos acá, nervio 9, va a estar inervando principalmente a las células, las papilas circunvaladas, en la parte posterior de la lengua, posiblemente las foliadas. Y pues vamos a tener también, por ejemplo, el nervio vago, el par craneal 10, que va a estar inervando principalmente papilas gustativas que están en la epiglotis, ¿sí? Nosotros estamos hablando principalmente de la lengua, pero vamos a observar también de que en la cavidad oral, por ejemplo, se encuentran dispersas diferentes papilas gustativas. Estas, digamos, vías nerviosas gustativas entonces van a llevar esas aferencias hacia el núcleo del tracto solitario inicialmente, y a partir de este núcleo entonces la información se va a llevar hacia centros superiores, como vamos a ver ahora. ¿Qué sucede? Entonces, lo que se ha observado es que cuando se, digamos, estimula digamos, una célula gustativa con diferentes moléculas que inducen una respuesta para una modalidad de gusto determinada, entonces vamos a tener de que, por ejemplo, para la sal, pues si estas dos celulitas, suponiendo, si se les pone sal, entonces ambas tienen una codificación determinada. Pero ¿qué pasa si se pone quinina? Entonces puede ser que una de un tipo de respuesta, ¿cierto?, hiperpolarizante, de una respuesta despolarizante. Si se aplica ácido clorhídrico, un ácido, entonces esta tiene una respuesta hiperpolarizante, está despolarizante.
Entonces lo que se ha dicho es que los axones, ¿sí? Digamos, que parten o que están inervando este botón gustativo van a generar un patrón determinado dependiendo de la célula, ¿sí? Dependiendo de la célula que estemos hablando. Entonces, en esos axones de esas vías nerviosas que se van hacia el núcleo de tracto solitario, se tienen unos perfiles de respuesta ante las diferentes sustancias. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, las fibras de la corda tímpani. Entonces, cuando se someten a ácido clorhídrico, perdón, a cloruro de sodio, entonces la respuesta tiene este patrón. Mirando, vamos, esta es la fibra número 1, 2, 3, 4, 5, hasta la 25 tiene este patrón, cada una correspondiente a un botón gustativo. Si miramos cuál es la respuesta ante el dulce, entonces observamos lo que tenemos acá, un patrón prácticamente opuesto. Si observamos cuál es el patrón ante un ácido, entonces este sería ante una quinina, y pues vamos a observar que estas celulitas o estas aferencias van a tener también una actividad espontánea como muchas otras estructuras en el cuerpo. Entonces, como le había mencionado, pues anteriormente, a pesar de esto, la evidencia entonces apoya principalmente, digamos, este modelo de línea etiquetada, ¿sí? Aunque eso todavía está en discusión, está en estudio. Vamos a ver qué sucederá en el futuro con digamos, con estos modelos que se tienen acerca de las percepciones de las diferentes modalidades de gusto. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que desde el núcleo del tracto solitario, ¿sí? Entonces se envían unas proyecciones hacia el tálamo, sobre todo hacia el núcleo ventral posterior medial, ¿sí? Vamos a observar que también se envían unas proyecciones, bueno, aunque aquí no se muestra muy bien, hacia la amígdala. Vamos a tener que se envían proyecciones hacia la corteza prefrontal y hacia la corteza somatosensorial. Entonces, este sentido, digamos, del gusto está relacionado principalmente con emociones a través de estas proyecciones, como observamos acá. Eso llega al hipotálamo, esto va a ir hacia la amígdala, está relacionado con emociones, que observamos esquemáticamente qué es lo que sucede. Tenemos las diferentes aferencias sensoriales que van hacia el núcleo de tracto solitario. Desde este punto se envían proyecciones hasta el hipotálamo, ¿cierto? Hacia la amígdala, pero también se envían a través del tálamo proyecciones hacia la únsula y la corteza prefrontal. Entonces, esto que, digamos, ¿con qué está relacionado? Eso está relacionado, por ejemplo, con emociones, como lo mencioné anteriormente. Estas proyecciones, de una u otra forma, se ha hipotetizado que explican la fuerte asociación entre los sabores y las emociones. No es raro decir de que cuando una persona es agradable, cuando una persona, digamos, nos cae bien, o un niño dice, ah, ese niño es muy dulce, o cuando una persona hace mala cara siempre, cuando una persona, digamos, no es tratable, entonces uno dice, ah, es que sí es amargado. ¿Sí? ¿Dónde proviene esto? De las diferentes modalidades de gusto. ¿Sí? Entonces, ¿qué se tiene? Que sabores dulces en general provocan reacciones de placer, ¿cierto? Como observamos acá, una reacción de placer, ¿sí? Mientras que los sabores amargos provocan unas reacciones de disgusto, los amargos o los ácidos. ¿Qué sucede? Entonces, resulta que como todo sistema en nuestro cuerpo, pues también hay unos desórdenes en el sentido del gusto. ¿Sí? A estos, digamos, los principales que se pueden reconocer, desórdenes en el sentido del gusto, pues van a ser la ageusia total, que es la pérdida completa del sentido del gusto, de la sensación de gusto. Se puede tener una ageusia parcial, que se pierden, por ejemplo, las sensaciones de algunas modalidades de gusto, una hipogeusia,
¿sí? Una hipogeusia total. Entonces aquí hablamos de que hay un descenso, por ejemplo, en la sensación de todas las modalidades de gusto. Por ejemplo, puede observarse en personas muy ancianas que no pueden reconocer algún sabor, una hipogeusia parcial, entonces se produce un descenso en la sensación de algunos sabores, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno se quema la lengua, ¿sí? Hipergeusia, cuando se incrementa digamos, la sensibilidad a algún tipo de modalidad de gusto, y la disgeusia, que es cuando se confunden algunas modalidades de gusto, ¿sí? Entonces, pues hay más, esas son algunas de las que, digamos, se han descrito relacionadas con desórdenes en el sentido del gusto. Aquí observamos cuáles son esas posibles causas de esos desórdenes en el sentido del gusto. Pueden ir desde traumas como quemaduras, digamos, laceraciones, una mordedura, ¿sí? La lengua, un daño químico, ¿sí? Anestesia, digamos cáncer en la lengua, ¿sí? Digamos la misma, digamos, el estado de embarazo en las mujeres, estado de menstruación, falla renal también puede alterar el sentido del gusto, drogas, digamos, o fármacos anticáncer, la sinusitis también puede alterarlo, la edad, ¿sí? También puede ser idiopático. Además de todo lo que hablamos anteriormente, digamos, también se tiene el concepto de sabor, ¿sí? El concepto de sabor es un poco más complejo ya que involucra diferentes sentidos. Esto, como en este caso, como el sentido del gusto, ¿sí? Vamos a tener el sentido del gusto implicado, el olfato y, digamos, en este caso la parte somatosensorial. Eh, En este caso, sensaciones de texturas, sensaciones de digamos, temperaturas, ¿sí? Vamos a observar esto allí. Y además de esto, vamos a observar que está implicada una parte emotiva, ¿sí? O sea, esta parte implica de que, por ejemplo, a una persona triste, algo que generalmente le puede saber muy rico, pues no lo va a sentir de la misma forma en ese estado emocional, ¿sí? Entonces, ¿cómo se define el sabor? Pues vamos a tener que el sabor se define psicológicamente como la combinación perceptible de información gustativa, olfatoria, somatosensorial y emotiva a partir de un estímulo particular. Entonces, como lo mencionamos anteriormente, ese sabor involucra varios órganos de los sentidos, aunque vamos a tener que el sentido del olfato y del gusto están muy estrechamente relacionados, ¿sí? Eh, y vamos también a tener aquí principalmente, por ejemplo, que mucho de lo que nosotros pensamos que es sabor realmente está determinado por el olfato, ¿sí? Mucho de lo que pensamos que es sabor está determinado por el olfato, ya que muchos, digamos, de los partículas o odorantes de la comida pueden pasar hacia la cavidad nasal y, digamos, ser detectados por digamos, las neuronas olfativas. Entonces, en esta gráfica nosotros observamos, ¿sí? En este caso, vemos el sentido del olfato, cómo vamos a tener esta neurona olfativa y cómo vamos a observar esas dendritas con sus respectivos receptores, que vamos a tener el sentido del gusto. Y la cuestión aquí es que estos dos sentidos envían información a un centro de, eh, digamos, olor y gusto, ¿sí? Donde de una u otra forma se procesan ambas informaciones al tiempo y eso es lo que determina la característica de un sabor. Además de eso, como les dije aquí, entonces aquí tenemos el nervio trigémino determinando toda la parte somatosensorial, las texturas, sabor, pues, temperatura también, ¿sí? Y esto es importante, ya que, por ejemplo, que le sirvan, digamos, probar una sopa que esté a 4 grados, pues no da la misma sensación de sabor a cuando la sopa está caliente o que le pasen un helado hirviendo, ¿sí? En este caso, digamos, la temperatura va a determinar esa sensación
de sabor, o que por ejemplo, eh, no sé, le pasen un helado como si fuese una papa frita, o sea, así tostado, no sé si se puede hacer eso puede cambiar la percepción del sabor. Entonces, en cuanto al gusto y el olfato, pues se han hecho, digamos, unos experimentos en que se le pide a algunos participantes que discriminen unas sustancias en particular. Entre esas sustancias pues tenemos café, por ejemplo, ajo, ¿sí? Vamos a tener cebolla, chocolate, bueno, diferentes allí, digamos unas que sean conocidas, ¿sí? Agua con sal, ¿sí? Bueno, diferentes sustancias. En un momento dado se permite que ambos sentidos estén actuando, entonces digamos que la identificación de la sustancia por ambos sentidos está determinada por las barras oscuras y las barras claras están básicamente la discriminación de la sustancia solamente determinada por el sentido del olfato. Entonces lo que se observa aquí es que cuando están interactuando ambos sentidos, cuando ambos sentidos participan en la discriminación o en el reconocimiento de algún sabor, entonces, digamos, se discrimina muy rápidamente, muy bien. Pero cuando solamente se le permite al gusto tratar de discriminar, pues es muy difícil, digamos, el hacer esa discriminación o esa identificación, o cuando se aísla el olfato del gusto, ¿sí? Y esto sucede pues prácticamente para todas las sustancias, a excepción del agua, que es básicamente una sustancia insoluble. No tiene sabor, aunque nosotros podemos decir sabe a agua. Es básicamente una solución insoluble, se reconoce es la única que se reconoce relativamente bien, estando solo el gusto o estando el gusto y el olfato. Bueno, entonces hacíamos por finalizado esta primera sesión de gusto y olfato. No queda más que dar gracias por la atención prestada. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.